Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades Artesanía con Alma. El día de hoy le vamos a dar la bienvenida a un nuevo producto que llevará nuestros proyectos en láser al siguiente nivel. Estamos hablando de la resina y me preguntarán, ¿qué tiene que ver la resina con nuestros proyectos con láser? Mucho, sobre todo si queremos hacer piezas llenas de color, como estas que estoy mostrando en este momento, o para proteger superficies de la humedad. Estos son aretes que embellecí con una capa de resina. Estos llaveros del juego Genshin también tienen una capa gruesa del producto. Podemos hacer estos imanes para la nevera o estos pines. Otra cosa que podemos hacer con la resina es proteger el grabado, poniendo una capa fina sobre el trabajo. Esto y más lo veremos más adelante, ya que haremos muchísimos proyectos con ella. Les recomiendo ver todo el video, ya que en él voy a despejar muchas de las dudas que existen con este producto y algunos problemas que surgen al usarlo, de manera que podamos empezar después con los proyectos, con los conocimientos necesarios y no perder tiempo o material. Trabajaremos con dos tipos de resina, la resina UV y la resina epoxi, y voy a explicar por separado las ventajas y desventajas de cada una de ellas y dónde la vamos a aplicar. Herramientas y materiales para trabajar con resina. Vamos a necesitar una balanza digital, ya que necesitamos precisión. Les recomiendo comprarlas en las tiendas de chinos que generalmente salen mucho más económicas. Si no tenemos una balanza, podemos usar estos vasitos medidores, preferiblemente uno para cada componente. Si no pueden comprar esos de silicón, pueden usar los que traen algunos jarabes. Y si me dicen, Rosa, soy vecino del abuelito de Heidi y no tengo chino cerca y no me ha dado ni una tosecita, ¿qué hago? Pues les doy dos opciones. La primera es usar inyectadoras. Retiran la aguja, ya que no nos va a servir por la densidad del producto. Usaremos una para cada componente. Marquen cada inyectadora y cuál será para cada producto. No queremos que se mezclen. También podemos usar estos vasos plásticos. Con un marcador o rotulador, marcan en el mismo sitio en ambos envases y llenan cada uno con cada componente. Necesitaremos cucharillas plásticas o este tipo de goteros que venden en los mismos proveedores de productos para resina. También palitos de madera como estos para revolver la resina. Muy importante, la resina es tóxica, por lo que necesitaremos guantes. Estos bastoncitos para los oídos servirán para retirar el exceso de resina por si se riega. Otra cosa importante es un nivel. La resina se autonivela. Si se coloca la cantidad justa, ella se detendrá en los bordes de las piezas, pero para ello la superficie donde la vamos a dejar debe estar nivelada o la resina se irá toda hacia un lado y hasta podría desbordarse. Si van a trabajar con resina, necesitan un nivel sí o sí. Lo consiguen en ferreterías. Necesitamos también palitos de madera pequeños. Esto para ayudar a la resina a alcanzar algunos lugares. Como mencioné anteriormente, la resina es tóxica por los gases que desprende, por lo que debemos hacer este proceso en un lugar ventilado, de preferencia usando mascarilla especial para gases tóxicos y guantes. Hay algunas resinas cuyo olor es bastante fuerte y otras pareciera no tener olor. Igual usen mascarilla. Esta precaución nunca está de más. Las mascarillas que usamos en la pandemia no nos sirven. En las ferreterías venden las que nos protegen de gases tóxicos. Hablemos entonces de la resina UV. Esta es la resina UV. Es de un componente y generalmente viene en un envase negro, protegido de la luz. Viene en dos presentaciones. Una que al secarse la pieza queda rígida y otra que la pieza se puede doblar. En nuestro caso usaremos la rígida.
El proceso o tiempo en que se endurece la resina se llama curar o curado, para que se vayan familiarizando con el nombre. Esta resina se cura con los rayos ultravioleta, de ahí su nombre. Por eso tenemos que trabajarla en un ambiente sin luz directa del sol, ya que a medida que la usamos, si hay luz solar dentro del área de trabajo, ella se irá endureciendo de manera bastante rápida. Tenemos dos formas de curarla. Una de ellas es este tipo de lámparas. Son las mismas que utilizan las manicuristas cuando hacen uñas acrílicas. Lo que se hace es que se toma la pieza, se le pone una capa de resina y se pone en la lámpara. Generalmente la resina curará de 90 segundos a 3 minutos, dependiendo de la resina que usemos y el grosor de la capa que pusimos. Si no tenemos una lámpara UV, con poner la pieza al sol directo por 15 minutos quedará lista. Les muestro en tiempo real cómo sería el proceso con esta pieza para un llavero. Una de las bondades de la resina, tanto la UV como la epoxi, es que resalta el grabado. Como pueden ver, nuestra imagen se ve clara. Eso pasa por las vetas de la madera que interfiere en la claridad del grabado. Para los que hayan hecho trabajos en este tipo de maderas, habrán notado que en ciertas partes queda más claro que en otras, y es debido a esto. Por el contrario, con el MDF esto no pasa, pues este material tiene una superficie uniforme. Y recordemos que el MDF no es una madera como tal. Está hecho de fibras de madera trituradas y mezcladas con resinas y pegamentos, para luego comprimirlos y crear las láminas que ya conocemos. Colocamos una pequeña cantidad de resina UV sobre la superficie y nos ayudamos de un palito para que llegue hasta los bordes. La superficie donde trabajo está nivelada, por lo que voy a curar la pieza aquí mismo. Ponemos la lámpara y esperamos. Aceleraré el video en esta parte ya que no quiero que se pierda nada del proceso. Haré dos tandas de 90 segundos, por lo que es lo mismo 3 minutos. Y aquí pueden ver la pieza lista y totalmente endurecida. Como ven, es muy sencillo y rápido de trabajar con este producto. Vamos entonces con la resina epoxi. Esta es la resina epoxi. Se compone de dos componentes, la resina y el catalizador o endurecedor. Por separado son líquidos espesos, pero al unirse se endurecen. Existen varias presentaciones. Las hay también de secado rápido, que a las 4 o 6 horas ya están listas, pero requieren ciertos pasos para la preparación. Como ven, esta marca diferencia los envases con letras, componente A y componente B. La diferencia entre estas dos resinas es el tiempo de secado. Mientras una tarda 4 horas, la otra tardará 24 horas en estar lista. Con la resina UV debemos trabajar en capas delgadas que no superen los 3 milímetros de espesor. Si queremos hacer algo más grueso, debemos hacer una capa primero, curarla y luego hacer la siguiente capa. La curamos y así sucesivamente. Por ser mucho más costosa que la resina epoxi, no es recomendable para trabajos de mayor grosor o superficies grandes. Yo la uso para darle un acabado brillante a este tipo de piezas que son relativamente pequeñas y quiero que queden listas en el momento. La resina epoxi, en cambio, nos permite hacer piezas de este grosor de una sola vez. Esta la hice en dos tandas, una en color azul, dejé secar y después de 24 horas coloqué la morada. Este dado que les muestro lo hice en una sola capa. Como pueden ver, este dado tiene casi 2 centímetros de altura y esta pieza 1 centímetro. Aquí les muestro varios ejemplos.
Entonces, recapitulemos. La resina UV la usaremos para cubrir piezas pequeñas, para darle una protección y brillo y cuando tengamos prisa o trabajemos con piezas muy pequeñitas. 4 minutos bajo la lámpara o 30 minutos bajo el sol será más que suficiente para tener nuestro trabajo listo. Igual, esto se puede hacer con la resina epoxi, pero sabemos que dependiendo de la que compremos estará lista entre 8 a 24 horas. Más adelante en el canal vamos a hacer este tipo de piezas. Estas son runas. Haremos este producto y su respectiva caja de madera. Le podemos dar color con este tipo de pigmentos, ya sea en polvo, con pinturas a base de alcohol, pintura vitral o purpurina. Se puede hacer con la resina UV o con la resina epoxi. No recomiendo la pintura acrílica, ya que puede afectar la composición de algunos tipos de resina. Tampoco se puede usar colorante alimenticio, ya que estos son a base de agua. Con respecto a los papeles, no todos los papeles fotográficos o cartulinas sirven. Usaremos como ejemplo los aretes de Tanjiro del anime Kimetsu no Yaiba. Pido disculpas a mi gente de Corea. Supe después de la realización del video que los aretes se modificaron por el significado que para ustedes tiene la imagen, pero son el modelo que aquí se vende. Esta imagen está impresa en dos tipos de papel. Esta imagen la imprimí en cartulina y papel fotográfico. Ambos tienen un gramaje de 250. Anoten ese dato. El que está impreso en papel fotográfico es el de la derecha. Como ven, el acabado es más brillante y los colores se ven más saturados. El de la izquierda está impreso en opalina, una especie de cartulina. Cuando colocamos la resina, cualquiera que utilicen, vamos a tener el mismo resultado. Estas piezas las hice con resina UV. En este ejemplo usé la opalina. Como pueden observar, el material se humedece y termina con este acabado. Por lo tanto, opalina o cartulina no sirve, aunque tengan un gramaje alto. Existe un truco donde podemos evitar esto, y es cubriendo la imagen con una capa de pegamento blanco o cola de madera, ya que al secarse quedará transparente, creando una película plastificada sobre la superficie, impidiendo que el papel se humedezca al colocar la resina. Obtenemos entonces este resultado. Pasamos entonces de este resultado a este. Cuando usamos papel fotográfico grueso sin cubrirlo con pegamento, obtenemos esto. Entonces vemos la diferencia entre la cartulina sin tratamiento, la que le pusimos el pegamento y la que se hizo solo con papel fotográfico. Pueden ver también que esta última pieza tiene unos colores más vivos y saturados. Entonces, ¿todos los papeles fotográficos me sirven? No. El papel debe tener un gramaje superior a 230. Si tienen uno de menor gramaje, van a obtener este resultado. Como ven, el papel se humedeció totalmente, como pasó con el de opalina. Otro truco, si no consiguen un papel grueso, es forrar por ambos lados la imagen con cinta de embalar o papel contact transparente. Esto hará el mismo trabajo de cubrirlo con pegamento. Cuando compren el papel fotográfico deben fijarse en este número para no tener estos inconvenientes. El clima. Con respecto a la resina UV no tenemos que preocuparnos por este tema debido a que su curación depende de la lámpara o de los rayos del sol. Con la resina epoxi la cosa es diferente. Un clima muy húmedo o frío puede hacer que tarde más de la cuenta el curado o se manchen las piezas. Si por el contrario el ambiente es caluroso, la resina se endurecerá mucho más rápido, lo que hará que al momento de ponerla en los moldes, pintarla o verterla en la superficie debamos hacerlo deprisa o no podremos manejarla pues se irá espesando de una manera tal que quedará pegada como un chicle en los utensilios que usamos. La temperatura ideal es sobre los 21 grados centígrados y no mayor de 28 grados. Les muestro estas piezas que hice con un clima de 18 grados en un ambiente húmedo. Están hechas de MDF con la imagen en papel fotográfico grueso. Como ven, la superficie no quedó brillante y se pueden ver esas manchas opacas. Aquí se puede ver la diferencia de uno que sí se hizo con el clima adecuado y el que se dañó. Lo bueno es que no todo está perdido y estas piezas las podemos reparar.
Entonces, vamos a retirar las argollas de los llaveros y tenerlos listos para enseñarles a preparar la resina epoxi. Preparación de la resina epoxi. Debemos hacer este proyecto en un lugar ventilado, de preferencia usando mascarilla especial para gases tóxicos y guantes. Hay algunas resinas cuyo olor es bastante fuerte, por lo que esta precaución no está de más. Utilizaremos estos vasitos desechables. Ponemos la balanza en cero con el vasito encima para que no tome en cuenta los 3 gramos que pesa el vaso. Esto es importante, no todas las resinas se preparan igual en cuanto a las cantidades. Unas, como la que voy a usar, se usa la misma cantidad de resina y de catalizador, lo que llaman 1 a 1. Otras usan una cantidad de resina y 50% de catalizador, lo que llaman 2 a 1. En este caso, deben leer bien las instrucciones del fabricante. Si las cantidades no son las correctas, la resina no va a quedar bien y perderán el trabajo. Repito, vean bien las instrucciones. En mi caso, como lo que voy a cubrir no es tanto, usaré solamente 10 gramos en total de resina. Revolvemos con un palito de madera como cuando revuelven el café con azúcar, arrastrando el producto de las paredes y el fondo, integrando bien hasta que quede nuevamente cristalina. Esta resina pide que se revuelva por 3 minutos. Mientras esto pasa, verán que se forman burbujas. No se preocupen que después las vamos a quitar. Aceleraré el video. Para eliminar las burbujas se puede usar una pistola de calor como esta. Si no la tienen, pueden usar un soplete o un encendedor. Si tampoco tienen, pueden usar alcohol. Lo ponen en un frasquito con atomizador y listo. Lo pueden rociar sobre la pieza e inmediatamente verán cómo las burbujas empiezan a estallar. Estas son las piezas que vamos a reparar. Podemos usar un gotero como este para más precisión. Pueden usar una cucharita o la misma paleta si tienen buen pulso. Yo usaré el gotero. Echamos una pequeña cantidad y esperamos que ella sola cubra la superficie. Recuerden que la mesa debe estar nivelada para que la resina no se salga y quede pareja. Con un palito ayudamos a que la resina llegue a todos los bordes. No estoy usando guantes porque no llego a tocar las piezas. En caso contrario, debería usarlos. Aquí se pueden ver las burbujas que quedaron. Con el soplete, la pistola de calor, el encendedor o el atomizador con alcohol pueden quitar las burbujas. Cualquiera de las 4 opciones les sirve. Yo usaré el soplete. Debe ser rápido, ya que con el calor podemos deformar la resina, quemarla o hacerla más líquida. Termino de retirar las burbujas y sacaré las piezas al exterior. Verifico que la superficie esté nivelada. Ahora solo cubrimos las piezas para evitar que caiga polvo o suciedad. Cuando puse las piezas a secar teníamos un clima de 28 grados. 4 horas después tenemos este tiempo. Aunque está lloviendo, la temperatura se mantiene y no hay tanta humedad. Guardaré las piezas dentro de casa antes de que oscurezca y veremos qué pasa mañana. Ya pasaron 24 horas desde que pusimos la resina. Como pueden ver, tuvimos suerte y la temperatura y humedad no afectaron el resultado y pudimos salvar las piezas. ¿Qué aprendimos hoy? La diferencia entre la resina UV y la resina epoxi, grosores permitidos que tiene cada resina, papeles que nos sirven para encapsular imágenes.
Tips para proteger la superficie si el papel es de poco gramaje. Preparación de la resina epoxi 1 a 1. Eliminación de burbujas. Curado de las piezas, nivelación y clima. Y reparación de piezas. Con lo aprendido hoy, haremos más adelante tanto proyectos que mostré al principio del video como cosas más elaboradas y así ofrecer a sus clientes piezas únicas y diferentes. El video que se viene será una pieza en MDF mayor a nuestro espacio de trabajo, con algunos adornos aplicando resina. Así que si no se lo quieren perder, les aconsejo que se suscriban al canal para que YouTube les avise cuando suba el nuevo video. Me gustaría que me dejen en los comentarios qué harían ustedes con resina, si ya trabajaban con ella y si el video les sirvió de ayuda. Aprovecho también para ponerle un reto a mi amigo Carlitos del canal Carlitos Explica, para que me sorprenda con algún proyecto de los que él hace, aplicando resina. Se les quiere un montón. Mil bendiciones y hasta luego.